Hermanos y hermanas, feliz día viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, voy a compartir la primera lectura y el Santo Evangelio. Y les voy a pedir, hermanos y hermanas, que abran su Biblia, que lean junto conmigo. Y si solamente quieren escuchar de la palabra, pues también está bien, ¿verdad? Pero abrir el corazón, poner atención, que realmente la palabra se introduzca a lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Que la palabra nos haga ver la realidad, porque muchas veces escuchamos, muchas veces solamente estamos atentos, pero en la realidad, por un lado nos entra la palabra de Dios, pero no entendimos nada, ¿verdad? Hagan de cuenta que no escuchamos y no estuvimos escuchando de la palabra de Dios, ni poniendo atención de ella. Así es que yo les invito, pues, hermanos y hermanas, para que nos metamos, ¿verdad?, la palabra de Dios, como hagan de cuenta que nosotros estamos allá en ese lugar. Por ejemplo, hoy día les voy a hablar de Aarón y Moisés, cómo ellos hablan con Dios y Dios les da el poder para hacer prodigios en contra de Faraón. Así es que yo les pido, pues, hermanos, que pongamos atención, vamos a abrir nuestro corazón y el entendimiento para que el mensaje nos haga ver la realidad. Voy a comenzar con la primera lectura que la vamos a encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 11, versículos 10, y luego vamos a leer del 12 al 14. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante Faraón, pero el Señor endureció el corazón del Faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comerlo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolarán al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las 2 jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. No comerán el cordero crudo o cocido, sino asado. Lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada de él para la mañana. Lo que sobre lo quemarán. Y comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo a la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial, y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos estado leyendo, mis hermanos, del Antiguo Testamento. No sé cuántos de ustedes nos han estado acompañando desde que comenzamos con el Génesis.
cuando nuestro padre Abraham salió de las tierras que el Señor Dios le había dicho que saliera, para mostrarle las tierras que quedarían en heredad para él y su descendencia. Y aquí vemos pues, mis hermanos, después de que este pueblo de los israelitas fue duramente castigado por los egipcios, vemos cómo estos egipcios los trataron con dureza, poniéndoles cargas muy pesadas. Pero luego ellos oran ante Dios, piden a Dios que les dé la libertad. Y el Señor se acuerda de su pueblo, de su promesa que le hizo a nuestro padre Abraham. Y entonces escoge a Moisés para que lleve a cabo todo esto. Primeramente, no sé, como les digo, cuántos de ustedes nos han estado acompañando, cómo Dios le dio el poder a Moisés y Aarón para que hicieran prodigios en contra del faraón, para que le diera la libertad a su pueblo. Pero Dios le endureció el corazón. Nos dimos cuenta de esto. Y como ustedes saben, mis hermanos, muchas veces las cosas que suceden también para nosotros hoy en la actualidad, Dios es quien hace todo. Nosotros debemos aceptar lo que el Señor lleva a cabo en las vidas de cada persona. Nosotros, hoy en la actualidad, ¿verdad?, es una persecución en contra de todos los inmigrantes, de todo el que migra a este país, ¿verdad? Es duro, no es nada fácil la persecución. Afortunadamente todavía no somos esclavizados, pero si nosotros no hacemos nada, si no hablamos, si no oramos, si no pedimos a Dios, pueda llegar un tiempo de que se lleve a cabo esto, si les damos el poder absoluto a los gobernantes. Y nuestro Dios siempre está escuchando nuestras oraciones, y vemos cómo Dios escucha las oraciones del pueblo de Israel. Cómo ya en esta lectura que les acabo de leer, el Señor les dice que se alisten, les dice que estén preparados, porque Él va a pasar y va a herir a todos los primogénitos del faraón, de esa tierra de Egipto. Y así sucede. Son cosas, hermanos, que nosotros debemos recordar y darnos cuenta que Dios nunca nos abandona. Él les dijo todo lo que se tenía que hacer, y esta celebración la iban a llevar a cabo cada año, que no se les olvidara la Pascua del Señor, o sea, el paso del Señor. Que no se les olvidara cómo Dios exterminó a todos los primogénitos de este faraón, a todos aquellos egipcios que eran duros de cabeza, que después de que Dios les mandó tantas plagas, les mandó tanta destrucción, aún así ellos no hacían caso, no escuchaban, eran duros de cabeza. Pero Dios así lo hizo, mis hermanos, porque quería endurecer el corazón de este faraón. Vemos como hoy en la actualidad también hay corazones duros en los gobernantes. Cómo no les importa la gente pobre, cómo no les importa todo el que no tiene que comer, niños que están muriendo de hambre por causa de los gobiernos, que no permiten que las ayudas lleguen hasta ellos. Esto es terrible, hermanos y hermanas, ¿verdad? Este pueblo de Israel sufrió mucho peor que todo esto que les estoy hablando. Sin embargo, como les digo, las oraciones que nosotros hacemos ante Dios, el Señor siempre está atento, el Señor siempre nos escucha. Y es como escuchó al pueblo de Israel y por eso los liberó. Les hizo ver todo lo que iba a hacer con los egipcios, y además también les hizo que ellos estuvieran preparados, pero también ese corderito o ese chivo que ellos iban a inmolar por familia, ¿verdad? Y en esas casas donde ellos iban a reunir del Señor, ese iba a ser la inmolación que iban a hacer para que ellos recordaran que a través de todo lo que ellos llevaron a cabo, Dios hizo las cosas. La sangre que iba a salir de estos corderitos, ¿verdad?, les iba a servir para rociar la puerta y el dintel, para que así cuando el Señor pasara
pasara de largo. No iba a dañar a ninguno de los israelitas, porque ellos ya sabían que Dios iba a pasar. Y Él les habló a través de Moisés que hicieran todo eso, ¿verdad? Y todos hicieron caso. Entonces, cuando estos egipcios estaban llenos de dolor, al siguiente día, el pueblo de Israel sale a prisa. Al siguiente día, mis hermanos, ustedes van a escuchar continuación de todo este suceso, de todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. ¿Cuánto no ha hecho Dios por nosotros, hermanos? ¿Cuánto no ha hecho Dios por las naciones hoy en la actualidad? En realidad, las naciones, los gobernantes de allí, están endurecidos. Cómo el pueblo de Israel se ha estado portando hoy en la actualidad. Cómo hacen guerra sin ser una guerra necesaria a todos sus hermanos vecinos, que no es necesaria la guerra. Y va a llegar un día, mis hermanos, en que todo esto se va a tener que acabar por lo duro de los corazones de estos hombres que no hicieron caso del Señor, que no escuchan del Señor y no entienden que hay un Dios todopoderoso, que Él lo puede cambiar todo de la noche a la mañana, así como cambió dándole la ayuda a Israel y quitándole todo el poder a los egipcios, porque los destruyó completamente, hermanos. Les hizo ver que no era nada ante el poder de Dios. Y fíjense nada más, después de todo ello, después de que Dios les hizo ver que no había otro Dios más poderoso que Él, todavía después de ello volvieron a sus dioses, a esos dioses que no son dioses, a esos dioses que ellos hacían con sus propias manos, que decían ellos que eran los dioses que les ayudaban. Entonces vemos pues como los corazones duros no entienden, no les entra palabra alguna, pero a todo aquel que se acerca al Señor a través de la oración, hablándole al corazón, Dios lo escucha. Y este pueblo, como les digo, mis hermanos, fue escuchado por Dios. Cómo hizo que todos estos egipcios padecieran, ¿verdad? Después, ustedes se van a dar cuenta, mis hermanos, sigan leyendo, sigan escuchando de estas programaciones que les llevamos a cabo hasta sus hogares, a través de esta su radio Fuerza Salvadora, se darán cuenta cómo la continuidad de esta lectura hace sufrir tanto a los egipcios por su mal corazón, que no cambian, que son duros. Entonces, las personas, mis hermanos, que están siempre cerca de Dios, nunca van a dejar de ser escuchadas por Dios. Él siempre está atento a sus palabras, como estuvo atento a las palabras de Moisés. Estuvo atento a las palabras de su pueblo, cuando las personas, ¿verdad? Porque en aquel tiempo el Señor tuvo que hablar por medio de Moisés, porque era el único que realmente tenía un corazón limpio. Y todos aquellos que vivían en medio de Moisés, muchas veces cuando ellos sentían que no tenían la ayuda de Dios, se quejaban. De cualquier cosa se quejaban. Entonces querían apedrear a Moisés por todo lo que a ellos les sucedía. Pero Dios siempre estuvo al lado de Moisés. Dios siempre lo protegió. Y a nosotros, hermanos, cuando nos acogemos al Señor, Él siempre nos protege. Nunca nos va a dejar solos. Pero hay que tener la conciencia limpia y que el Señor sea nuestro acompañante donde quiera que estemos. Y si así lo queremos, el Señor lo va a hacer, pero tenemos que dejar todo el pecado a un lado, todo lo que nos estorba, para que Dios sea nuestro acompañante. Porque se imaginan, si sabemos que Dios está a la par, pero hacemos cosas indebidas, cosas desagradables, que no agradan nada a Dios, y el Señor está a nuestro lado, ¿cómo creen que el Señor se va a sentir? Dejemos todo eso, mis hermanos, a un lado, y todo lo que el Señor, ¿verdad?, nos da, por todo lo que el Señor nos ha cuidado y protegido y llevado por el buen camino,
hasta el día de hoy, porque gracias a Él no nos ha faltado nada. Debemos ser agradecidos. Este pueblo, como les digo, después de ser sacado de Egipto, no fue nada agradecido con Dios. Después querían volver a Egipto, después de que habían sido liberados. ¿Se imaginan? Que porque allá sí tenían comida, racionada, pero la tenían, ¿verdad? Y decían ellos que Dios los había olvidado. Mis hermanos, Dios les dio de comer durante su estancia en el desierto, sin tener que trabajar. Por 40 años anduvieron allí errantes. Y no es que Dios no los haya querido llevar hasta la tierra prometida de un momento a otro, pero Dios les quiso limpiar su corazón. Hubo muchos que no entraron a la tierra prometida por su dureza, por ser tan malvados, por no cambiar. Dios, hermanos, se encarga de todo. Y cuando nosotros no escuchamos de la palabra de Dios, cuando no nos enteramos de los sucesos que Dios puede realizar en la vida, en realidad, hermanos, estamos perdidos. Porque las personas que no creen en Dios, que no creen lo que puede suceder por su dureza, también ellos pueden padecer a lo mismo que padecieron muchos israelitas por no haber escuchado, por haberse hecho los duros de cabeza. Entonces, siempre tenemos que estar atentos, hermanos y hermanas, a lo que el Señor nos imponga, porque Él nos habla a través de muchas personas, a través de las Sagradas Escrituras, de todo lo que llevamos a cabo durante el día. Muchas de las veces el Señor nos habla y hay que estar atentos a lo que Él quiere que hagamos en la vida. No nos echemos para atrás cuando vamos ya por el camino recto del Señor. No digamos no a su llamado, que es lo más importante. Moisés y Aarón siempre estuvieron allí para escuchar al Señor, y ellos transmitían todo al pueblo de Israel. Hermanos, ahora voy a compartirles el Santo Evangelio, y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de la palabra misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos cómo el Señor iba caminando por estos sembrados. Yo me imagino que iban de un pueblo hacia otro pueblo e iban atravesando para hacer menos tiempo. Pero dice la palabra del Señor que sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas de trigo y se las comenzaron a comer. Pero los fariseos, ¿verdad?, que iban por ahí junto a ellos, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo indebido, que no está permitido. Hermanos, todo está permitido en cualquier día. La realidad que Jesús les vino a abrir los ojos a muchos, y muchos, por más que Jesús se los quería abrir, permanecieron cerrados.
no entendieron lo que Jesús les quería decir con todas estas palabras. La realidad, Jesús es dueño de todo, incluyendo el sábado. Y él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? En aquel tiempo, lo que era consagrado a Dios, solamente los sacerdotes lo podían comer, nadie más. Pero sin embargo, recuerden, mis hermanos, que ojalá y ustedes estén acostumbrados a leer las Sagradas Escrituras. Recuerden que David y sus compañeros que venían de la guerra acababan de ser perseguidos por su propio hijo. Sin embargo, él ya regresaba y no tenían que comer, tenían hambre. Entonces entraron al templo. Y no es que ellos hayan tomado los panes, sino que el mismo sacerdote les dijo: aquí hay panes, pero están consagrados. Y sin embargo, los comieron y no por ello murieron. Dios permite, mis hermanos, las cosas, especialmente cuando no tienes nada con qué alimentarte. Dios permite todas las cosas. Y ¿verdad?, que tenía mucha hambre, junto con sus compañeros, pues comieron los panes. Y no por eso iba a cometer pecado, porque Dios todo esto lo había permitido. Y les recuerda Jesús a estos fariseos lo que David había hecho con sus compañeros, algo indebido. Y sin embargo, es permitido, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tenían hambre. Y más después dice: ¿tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Y esa es la realidad, mis hermanos. Porque en aquel tiempo no se podía llevar a cabo nada en el día sábado. No podías trabajar. Ni siquiera eso que habían hecho los apóstoles, ¿verdad?, cuando iban con Jesús. Ni siquiera eso, comer los granos. Porque era cosa indebida que no podían ir haciendo ellos con sus manos. No podían hacer nada de trabajo. Pero Jesús les hace ver que es la necesidad. Y no es por lo que ellos tanto se preocupan. Todas estas cosas, mis hermanos, Jesús se las hizo ver a ellos. En muchos otros evangelios dice de diferente manera, ¿verdad? Y les trata Jesús de abrir los ojos a estos fariseos y a los sacerdotes de aquel tiempo. De muchas maneras Jesús les hablaba. Y esta forma de hablarles se las hablaba a través de las Escrituras también. Porque esto estaba escrito, esto de David y de los sacerdotes. Y en realidad los sacerdotes oficiaban misa, ¿verdad? Por decirlo así, en aquel tiempo era su servicio el que ellos llevaban a cabo, lo que el Señor les había dicho que se hiciera en sábado. Oficiaban misa, por decirlo así, en sábado. Y Jesús decía que era indebido, pero sin embargo por ello no cometían pecado. Entonces, hermanos, la realidad, se le tiene que abrir los ojos a la gente. Mucha gente todavía hoy en la actualidad hace cosas indebidas y hace cosas que la realidad no es necesario hacerlas. Por ejemplo, todo lo que estos fariseos decían de los discípulos. Le reclamaban a Jesús por lo que estaban haciendo. Y Jesús les trata de abrir los ojos. Les trata de hacer ver su error. Porque era un error en el que ellos estaban. Y no solo los fariseos, todos los que se encargaban del templo en aquel tiempo, se creían saberlo todo. Y hacían las cosas a su modo. Y hacían que otras personas las hicieran también. Y los tenían arrastrados hacia ellos. Jesús fue necesario que viniera a esta tierra, se presentara ante los hombres, especialmente Él llegó para el pueblo de Israel, para hacerlos cambiar, para hacerlos ver su error. Pero no cambiaron. Fueron igual de duros o tal vez peor. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos enseña, nos hace abrir
la mente y el corazón. Dice, pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. ¿A quién se refería Jesús? A Él mismo. Él les quería hacer ver que estaban en un grave error, que Él, el mismo Dios, había venido a ellos para abrirles la mente, para que reconocieran en Él, a través de sus prodigios, quién era realmente. Quién antes que Jesús había llegado aquí a la tierra y les había enseñado o les había abierto la mente y el corazón a través de los prodigios que Jesús llevaba a cabo. Nadie. Jesús hacía prodigios que ningún otro había hecho. Hubo profetas que llevaron a cabo muchas cosas, pero como Jesús las llevaba a cabo, muy difícilmente. Les abría los ojos a los ciegos, llegó a levantar muertos, ya estando para ir a la tumba, a Lázaro, su gran amigo, lo levantó de esa cueva, lo sacó de allí, lo hizo caminar. ¿Cómo pues, hermanos, no vamos a creer? ¿Cómo vamos todavía a estar endurecidos de nuestra cabeza como lo estuvieron estos fariseos que no creían en lo que Jesús les enseñaba? Hubo varios, ¿verdad?, seguidores de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas, que tuvieron muchos seguidores, pero que cuando escuchaban a Jesús se interesaban por su palabra, por sus mensajes. También le seguían al Señor, tal vez a escondidas, pero aún así, mis hermanos, todavía muchos siguieron en su dureza, como lo vemos también nosotros hoy en la actualidad. Sabemos bien quién es Jesús, sabemos bien qué es lo que realizó en la vida, y todavía ha estado realizando muchos milagros en nuestra vida, y aún así nosotros seguimos duros de cabeza, seguimos sin creer en Él, seguimos viendo los prodigios y todavía nos tapamos los ojos y los oídos para no ver ni oír. Somos duros. Nosotros, hermanos, a través de estas lecturas tratamos de explicar un poco a cada uno de ustedes que se encuentran allá, para que busquen de Dios, para que busquen del Señor, para que no se queden en el olvido. ¿Cuántos niños, verdad, que no son ni siquiera bautizados por sus padres, porque no saben ni siquiera ellos el sentido de lo que es el bautismo, de lo que es la confirmación, de lo que es la primera comunión? No saben nada. Entonces es necesario que se vayan enterando para que sus hijos no queden en el olvido, que seamos todos hijos del Señor, que seamos bautizados todos en su nombre. A esto, mis hermanos, nos arrastra la iglesia, y ojalá nos dejemos arrastrar por el Señor y no por el otro, que nos arrastra cada día con sus malas acciones, y que nosotros, pues, abriditos de pecho, así como las palomas, nos dejamos arrastrar por el demonio. Tengamos cuidado, tengamos abierta la mente y el corazón al Señor, para que el día menos pensado vayamos a reunirnos con Él, que Él nos prepara, a través de estas lecturas nos prepara, como vino a preparar a su pueblo, para que ese pueblo no se quedara en la nada, que aunque el Señor vino y les enseñó todo lo que se tenía que hacer y llevarse a cabo, no le hicieron caso. Este pueblo de Israel todavía sigue duro. Muchos de ellos, afortunadamente, todavía sí creen en el Señor, pero la mayoría no. La mayoría todavía esperan a ese rey que va a venir, según ellos, porque para ellos todavía no viene. Duros de cabeza. Entonces, pues, mis hermanos, es difícil que, aunque nosotros estemos dispuestos, pero hacemos cosas indebidas, hagan de cuenta que no hemos abierto el corazón al Señor, a algo tan necesario en nuestras vidas. Vamos, pues, mis hermanos, les invito a hacer oración. Vamos a pedir al Señor para que nos abra la mente y el corazón y seamos introducidos en su amor. Para ello vamos a recitar el Salmo. Es el Salmo número 115.
Y dice así: cumpliré mis promesas al Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Cumpliré mis promesas al Señor. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Cumpliré mis promesas al Señor. Bendito y alabado seas, Señor, que en realidad cumplamos nuestras promesas. Que todo lo que prometemos, Señor, que todo lo que hemos dicho que cumpliremos, para que tú nos sigas ayudando, Señor, realmente lo cumplamos. Que siempre, Señor, caminemos según tus preceptos. Que no nos olvidemos, Señor, de que tú estás junto a nosotros, viendo nuestras acciones. Que no nos olvidemos que tú todo lo ves y no estás sordo, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, según tus preceptos y que nunca nos desviemos del camino. Que siempre que estemos para hacer algo indebido, Señor, ábrenos la mente y el corazón para no llevarlo a cabo, Señor, y no ofenderte como te hemos ofendido, Señor, todos los días. Ayúdanos, Señor, a entender que las ofensas que te hacemos cada día, Señor, son un mal para nosotros, para nuestra alma, para que espiritualmente, Señor, nos llenemos de tu espíritu y no vayamos cometiendo falta tras falta, Señor, cuando sabemos bien que tú todo lo ves, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, ayúdanos, danos la fuerza, ayúdanos a caminar, que cuando nos sentamos tan cansados de esta vida, enséñanos todo lo que hay a nuestro alrededor, viendo en ello que hay un Dios todopoderoso y que tu Espíritu bendito nos das la fuerza para resistir todo lo que nos viene. Y a través de lo creado, ver a Dios y a ti en todo ello, Espíritu bendito. Que nunca dejemos de llevar a cabo lo que el Señor nos pide. Y tu Espíritu bendito, danos la fuerza para ello. Y danos la luz que nuestro ser necesita para no vivir opacados en este mundo. Que cada que nosotros nos sentamos cansados, agobiados, decepcionados, vengas a darnos luz y abrirnos la mente para caminar según nuestro Dios. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por tu bondad y por encaminarnos por el bien. Mamita María, pido de tu intercesión, porque siendo tú nuestra abogada, Mamita María, no nos falta nada. Te pido, Madre del Cielo, por este mundo que está yéndose a la nada, tirándose en esta realidad en la que vivimos, que muchos hermanos y hermanas viven espantados por todos los sucesos, para que les hagas ver, Mamita del Cielo, que donde quiera que nosotros estemos va a estar Dios con nosotros y Él va a cuidar de nosotros. Por eso, Mamita María, te pedimos tu cuidado, tu protección, para que todo lo que hacemos sea siempre en el nombre del Señor. Y tú que intercedes por nuestras necesidades, no dejes de llevarlas al Señor. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por siempre acompañarnos, que como siempre yo les digo, que ojalá y cada una de estas palabras que hayan escuchado hoy día les haya servido de algo, ¿verdad? Porque debemos escuchar, pero a la vez abrir el corazón, especialmente nuestra mente, que nuestro Señor se introduzca en nuestro ser, que no vivamos en este mundo como si nada existiera. Hay un Dios que existe y el que nos da la fuerza, el que nos da la ayuda, el poder para continuar. Si no fuera por Dios, nuestra vida aquí no sirviera de nada, ni estuviéramos ya, pero Dios nos da muchas oportunidades para que continuemos en este caminar y debemos de ser agradecidos con Él por todo lo que Él nos da. Mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día viernes en compañía de sus familiares. Bendiciones.